Alfred Nobel, un industrial sueco inventor de la dinamita, quien destinó parte de su fortuna a este premio. La primera ceremonia se efectuó un 10 de diciembre de 1901, día y mes de la muerte de Nobel en 1896. 6 campos son los que se conceden en el Nobel: física, química, medicina, economía, literatura y paz. Los 5 primeros galardones son entregados por el rey de Suecia en Estocolmo, mientras que el Premio Nobel de la Paz se realiza en Oslo, Noruega. Este año 2010, el Nobel de Física fue concedido a los investigadores rusos Andrei Geim y Konstantin Novoselov por su descubrimiento del grafeno, un material útil para el desarrollo de dispositivos electrónicos más flexibles, como pantallas táctiles en computadoras y paneles solares. En química, los ganadores fueron los japoneses Eiichi Negishi, Akira Suzuki y el investigador norteamericano Richard Head, por el desarrollo de métodos nuevos y más eficientes para unir entre sí átomos de carbono para sintetizar las moléculas complejas que mejoran la vida diaria del hombre. El Nobel de Economía fue otorgado a los profesores estadounidenses Peter Diamond y Dale Mortensen y el chipriota británico Christopher Psairides por la creación de una teoría comprensiva y coherente que estudia los efectos negativos ligados a las actuales altas tasas de desempleo. El ganador del Nobel de Medicina recayó en el británico Robert Edwards, de 85 años, por sus trabajos para desarrollar la fecundación in vitro, y quien no podrá recoger su premio debido a su delicado estado de salud. Otro ausente en la gala será el disidente chino Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010, destacado por su lucha no violenta y duradera por defender los derechos humanos en su país, razón que lo llevaron en el 2009 a una prisión de Liaoning, al norte de China, donde cumple una condena de 11 años por supuestos cargos de sedición. Este 2010, el escritor Mario Vargas Llosa, uno de los peruanos más ilustres y reconocidos a nivel mundial, recibirá el Premio Nobel de Literatura, un galardón que siempre parecía hacerle esquivo año tras año, pero que esta vez la Academia Sueca otorgó, reconociendo en él la calidad de su cartografía de estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual, sublevación y derrota en América Latina. Un breve resumen entonces de quiénes son los que van a recibir este reconocimiento. Una pequeña ¿no es cierto? tingencia, además, el Premio Nobel de Economía no lo instauró precisamente Alfred Nobel, sino que fue instaurado años después por la entrega en realidad del Banco Central de Reserva de Suecia a nombre de Alfred Nobel, justamente es el más joven, digamos, de todos los premios Así es. Nobel.